Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 14, el cual consiste en la clasificación de las oraciones, según el tipo de predicado, y luego vamos a hablar en base a la estructura de la oración. Las oraciones pueden clasificarse tomando en cuenta los tipos de predicado, es decir, vamos a observar en primer lugar los verbos. Los verbos, si tenemos un verbo copulativo, vamos a hallar una oración de predicado nominal y en consecuencia la oración va a tomar el mismo nombre. Pero si tenemos un verbo predicativo, la oración, dependiendo de los complementos y la relación que haya en ese predicado, vamos a llamar la oración transitiva, oración activa, oración pasiva, entre otros, ¿sí? Así que veamos esta primera parte. La oración, recordemos que es una unidad que tiene sentido completo, ¿verdad? Nosotros sabemos que las oraciones básicamente bimembres, ¿sí?, tienen sujeto y predicado, ¿verdad? Muy bien, eso es importante, el sujeto y el predicado. ¿Cuál es la palabra más importante de una oración? El verbo, ¿no es cierto? ¿Dónde hallamos el verbo? Lo hallamos en el predicado. En consecuencia, si tenemos una oración bimembre con un verbo en especial, vamos a fijarnos en el tipo de verbo. Entonces, si nosotros vemos un verbo copulativo, tu oración se va a llamar oración de predicado nominal. En consecuencia, ¿qué vas a notar? Vas a notar tu sujeto, tu verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer. Y es indispensable que veas el atributo. ¿Ok? El atributo es una función sintáctica, pero la forma del atributo puede darse de muchas maneras, ¿verdad? Puede ser una FN, puede ser una frase adjetiva, donde la palabra importante es el adjetivo, o puede ser una frase preposicional que reúna las condiciones de un atributo. Recuerda que los atributos señalan características, estados, ¿de quién? Del sujeto, por eso modifican al sujeto. Bien, veamos algunos ejemplos. Juan es nuestro abogado, ¿correcto? Entonces, en la oración, Juan es nuestro abogado, estamos viendo el verbo copulativo y acá tenemos una FN. La FN es una frase que está modificando directamente al sujeto. O podemos decir Juan está alegre. Aquí tenemos un adjetivo y está expresando el estado del sujeto. O podemos también decir Juan está de buen humor. ¿Correcto? Aquí tenemos una frase preposicional, pero recuerda, no es un circunstancial de modo. ¿Por qué? Porque tenemos un verbo copulativo. Esta frase preposicional es como decir Juan está alegre, está contento, está denotando un estado del sujeto. Por eso es un complemento atributo, porque modifica siempre al sujeto. En cambio, si tú observas una oración distinta, por ejemplo, Juan fue al seminario, tú te vas a dar cuenta de que el verbo fue no proviene del verbo ser, ¿cierto? ¿De dónde proviene? Del verbo ir. En consecuencia, aquí no tenemos una oración de predicado nominal. En primer lugar, porque es el verbo ir, y en segundo lugar, porque en el predicado no estamos hallando un estado o un atributo del sujeto. Lo que estás notando en la frase al seminario es un complemento circunstancial de lugar. Entonces aquí no se cumple la oración de predicado nominal, ¿correcto? Veamos ahora una oración de predicado verbal. Estas oraciones se distinguen porque el verbo va a ser predicativo. Y tú recuerdas lo hablado acerca de los verbos predicativos. Son todos aquellos distintos de los copulativos. Entonces en la oración tendremos núcleos como llegué, comieron tarde, corren demasiado. Y así vamos notando que simplemente viendo de dónde viene llegué,
de llegar. Entonces la oración es de predicado verbal. ¿De dónde viene la palabra comieron? Del verbo comer, y comer es un verbo predicativo. En consecuencia, la oración es de predicado verbal. Corren, ¿de dónde sale? Del verbo correr, así que es una oración de predicado verbal. Muy bien, entonces solo nos basta con mirar el tipo de núcleo, ¿cierto? Pero ¿qué más puede suceder? Que estas oraciones, como hay distintos tipos de verbos predicativos, tú recuerdas lo que estudiamos en las clases de verbos predicativos, dependiendo de ellos vamos a clasificar a las oraciones de distinto modo. Por ejemplo, tenemos las oraciones transitivas. Aquí necesariamente vas a notar que el sujeto realiza una acción, ¿no es cierto? Va a venir acompañada evidentemente de un verbo transitivo y esa acción va a recaer sobre un objeto. Puede ser directo o indirecto. Pero el indirecto no es lo indispensable. Recuerda que la función más importante en una oración transitiva será el OD. Algunos verbos transitivos tienen también OI. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay una condición. El sujeto, ¿sí?, y el objeto, directo o indirecto, tienen que ser diferentes. ¿Ok? El sujeto va a realizar algo y va a recaer sobre una cosa o una persona, pero que es distinta al mismo sujeto. Por ejemplo, Miguel reparó su auto. Reparó su auto. Muy bien. Miguel es el sujeto. Y la frase su auto está en función de objeto directo. Si preguntamos, ¿qué es lo que reparó Miguel? La frase nominal responde esa pregunta, ¿cierto? O también podemos decir Miguel lo reparó. ¿Correcto? Y acá entendemos que ese lo es el objeto directo, o sea, refiere al auto, ¿cierto? O simplemente podemos decir lo reparó. Entonces, esta oración, como tú ves, es una oración de predicado verbal, como ya les dije, y también es una oración transitiva. ¿Por qué? Porque el verbo implica la presencia de un objeto. Ahora, también puede tener OI. Miguel envió el archivo a su jefe. Entonces aquí notamos Miguel, el archivo es un objeto y el jefe es distinto a Miguel. Entonces aquí notas el sujeto, el verbo transitivo, que es lo que envió el archivo o a quién se lo envía, a su jefe. Y su jefe es el OI. O podemos decir se lo envió, ¿correcto? Y te vas a dar cuenta que lo es efectivamente el archivo y este se alude ¿a quién? Alude al jefe. Por eso es objeto indirecto y lo, recuerda, será OD porque está con un verbo transitivo. ¿Se entiende? Bien, también podemos hablar de las oraciones reflexivas. Una oración reflexiva tiene que cumplir con la siguiente condición. El sujeto realiza algo, en consecuencia ese verbo tiene que ser también transitivo, pero lo va a hacer para sí mismo, directa o indirectamente. Entonces, ¿qué vas a notar? Que el sujeto es a la vez el propio objeto directo, o sea, lo hace para sí, directamente o indirectamente. Entonces, tienen que ser iguales. Por ejemplo, Manuel se bañó. ¿Correcto? Muy bien, si decimos Manuel se bañó, ¿qué implica? Que Manuel baña a Manuel, pero nosotros no hablamos así. En consecuencia, ese se está aludiendo a Manuel. Por eso decimos que el se está en función de objeto directo. Entonces, como son iguales, lo hace para sí mismo, baña a Manuel, es el objeto directo. Puedo decir yo me
bañé. Y es igual, el me, ¿a quién alude? Al sujeto. Por lo tanto, es el objeto directo. Y es reflexivo, por eso el sujeto se refleja como objeto. Lo hace para sí mismo. Ella se peinó, ¿verdad? Entonces, ella peina, pero ¿a quién peina? A sí misma. Por eso se es o de. Ahora, también podría ser el oí. Por ejemplo, Manuel se compró una camisa. Entonces, ¿qué ocurre? Manuel compra. ¿Qué compra? Una camisa. ¿Para quién era la camisa? ¿Para alguien? ¿Para alguien diferente? No. La ha comprado para sí mismo. Entonces, ese se es objeto indirecto. Es el destinatario de la camisa porque Manuel la va a usar. ¿Ves? Por eso se llama reflexiva, porque los sujetos hacen algo en beneficio propio. Ahora, tenemos las oraciones recíprocas. Una oración recíproca tiene que cumplir con otra condición. El sujeto tiene que estar conformado por varias personas, ¿sí? Tiene que ser un sujeto de repente plural o un sujeto compuesto. Luego va a aparecer un verbo transitivo, ¿ya? Y puede haber o de con su oí o uno de los dos, pero ¿qué quiere decir? Que esta acción va a ser realizada por alguien y va a ser intercambiada entre los mismos sujetos. Es entre ellos. Por ejemplo, Juan y Micaela se aman. ¿Qué implica esta oración? Que Juan ama a Micaela, ¿verdad? Y Micaela ama a Juan. Entonces, ese sentido recíproco se percibe a través de la palabra se, que es objeto directo. Es como decir, ellos se aman. Es lo mismo. Está en función de objeto directo. O podemos decir, ¿no? Juan y Micaela se mandan fotos. ¿Qué ocurre? ¿Qué entiendes aquí? Que Juan manda fotos a Micaela y Micaela manda fotos a Juan, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que mandan? Fotos, eso se lo den. ¿Pero entre quiénes? Entre ellos mismos, el uno al otro. Por eso se llama oración recíproca. Entonces, se está en función de objeto indirecto. Es como decir, ellos se mandan fotos. ¿Ok? Igual, oí y ode. También podemos hablar de las oraciones intransitivas. Una oración intransitiva es aquella en la cual tú vas a notar que el sujeto va a venir acompañado de un verbo intransitivo. En consecuencia, no existe nunca ode, tampoco existe oí. Lo que puede haber es un complemento circunstancial, pero es secundario, es optativo. Algunos llevan y otros aparecen solos. Por ejemplo, Leonardo duerme mucho. Entonces aquí el verbo es dormir, mucho es una breve cantidad y no hay objeto afectado. Leonardo simplemente duerme. Por eso, como es un verbo intransitivo, la oración se va a llamar intransitiva. Él subió por las escaleras. Esta oración también está conformada por un verbo intransitivo, entonces se entiende, ¿no? Por las escaleras es el complemento circunstancial del lugar. Por lo tanto, tu oración sigue siendo intransitiva, ¿sí? Ahora, hablamos de las oraciones impersonales. Una oración impersonal es aquella que va a tener un verbo impersonal, ¿no es cierto? Y puede también venir acompañada por complementos, ¿no? Complementos circunstanciales de diferente tipo. Entonces, lo importante en una oración impersonal es que simplemente no existe el sujeto. Y como tal te vas a dar cuenta porque tu verbo impersonal
siempre tiene que aparecer en singular. Por ejemplo, llueve en la sierra. Ahí te das cuenta, nadie realiza la acción porque es un fenómeno natural. Entonces, es oración impersonal. Ahora, también puede ser con el verbo haber. Hubo mucho tráfico. Hubo mucho tráfico. Entonces, en esta oración no hay sujeto, no existe. La frase mucho tráfico no puede ser sujeto. ¿Por qué? Porque el verbo haber es, por definición, impersonal. En consecuencia, nunca va a establecer concordancia con sus complementos. ¿Cierto? Hace mucho frío. Hace frío. Nadie realiza la acción porque se refiere entonces a los fenómenos del clima. Entonces, las oraciones impersonales pueden venir con estos verbos, con verbos que ya hemos estudiado como impersonales, pero también en ocasiones pueden venir acompañados de la palabra se. Por eso, las oraciones impersonales a veces se llaman defectivas de sujeto o propias. Estas, por ejemplo, son defectivas, porque por defecto el verbo nunca va a presentar sujeto. En cambio, se le llama impersonal propia cuando hay una referencia especial del verbo. Por ejemplo, se compra chatarra. En esta oración se compra chatarra. ¿Quién compra? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que compra algo. La chatarra es el OD. Pero no sabemos quién ha realizado la acción porque el verbo afecta el sentido de la palabra comprar. Se alquila habitaciones. ¿Quién las alquila? No podemos poner un sujeto tácito, ¿verdad? La palabra se viene afectando el sentido del verbo transitivo. ¿Qué se alquila? Habitación. Habitación es el OD. Entonces, las impersonales propias van a ser todas aquellas oraciones que vienen acompañadas del pronombre personal se más un verbo. Y la idea, la interpretación, es que no hay nadie quien realice claramente la acción. También hablamos de las oraciones activas. ¿Por qué se le llama así? Porque el sujeto va a realizar la acción. Por ejemplo, el alumno anotó su nombre. ¿Quién anota? El alumno. Entonces decimos, este sujeto, como realiza la acción, es un sujeto activo, ¿cierto? En consecuencia, si el sujeto es activo, él efectúa la acción, se llaman oraciones activas. Muy bien. Levantó la mano. Igual, tú dices, él levantó, ese sujeto ha realizado la acción, el verbo está en voz activa, entonces tu oración se llama oración activa. Hablamos de oración pasiva cuando el sujeto es pasivo, ¿no es cierto? El sujeto es pasivo, no realiza la acción y el verbo está también en voz pasiva. Pueden aparecer complementos. Lo más importante tal vez sea el complemento agente, que viene encabezado por la palabra por. Ejemplo, el paciente fue atendido por el médico. En esta oración, como ves, el paciente no atiende, ¿verdad? ¿Quién atiende? El médico. Al médico le decimos complemento agente. Entonces, como el sujeto es pasivo y el verbo también te das cuenta que está en voz pasiva, recuerda que la voz pasiva de un verbo siempre se nota con el verbo ser más participio. ¿Qué son los participios? Son las palabras que terminan en ad oído, ¿no? De forma regular. Entonces, si tienes un sujeto pasivo, un verbo en voz pasiva y miras en la gente, tu oración se va a llamar así. Y si están omitidas estas frases, igual, solo con el verbo pasivo, te das cuenta que la oración se va a llamar así. Fue atendido, por ejemplo, por emergencias. Entonces, solamente viendo esta palabra ya me doy cuenta de clasificar a mi oración como pasiva. Ahora, otra cosa es hablar de una oración pasiva refleja. Las oraciones pasivas reflejas son aquellas donde tú vas a tener la combinación de un pronombre, que suele ser el pronombre se, más un verbo, que generalmente aparece en plural,
y luego aparece una frase nominal, que es el objeto. Pero ¿qué ocurre? Esa frase nominal a la vez se puede entender como un sujeto. O sea, parece que por sí mismo hubiese sucedido algo. Ejemplo, se perdieron mis documentos. ¿Qué entiendo en esta oración? A ver, sujeto tácito no hay, porque tú no puedes decir ellos se perdieron mis documentos, ¿cierto? O esos se perdieron mis documentos. Aquí se da a entender lo siguiente, ¿no? Como si los documentos por sí mismos se hubiesen perdido. Esa es la idea de la refleja. Y la forma, siempre mira la forma. Por eso cuando te doy la definición, te doy también un esquema. Está el se, está el verbo en plural y está combinado con una frase nominal que cumple ese mensaje en el predicado. Otro ejemplo, se quemaron los focos. Igualmente, ¿no? Da la impresión que los focos por sí mismos se hubiesen quemado. Entonces, es imposible la confusión entre una oración pasiva y una pasiva refleja. Porque en la pasiva sí hay sujeto. Hay un verbo que es una perífrasis, ¿no es cierto? Y se puede interpretar agentes. En cambio, en la pasiva refleja hay una frase nominal que da la impresión de ser el mismo sujeto. Bien, hablemos ahora acerca de las oraciones basándonos un poco en su estructura. La oración, como les había dicho, podía ser una oración bimembre. Las oraciones bimembres se distinguen en dos tipos, bimembre simple y bimembre compuesta. ¿Por qué se le dice bimembre simple? Porque únicamente está conformado por un solo verbo. En cambio se le dice compuesta porque tiene dos o más verbos. Y esos verbos idealmente deben estar conjugados. Bien, las oraciones bimembres simples las acabamos de ver. Estas oraciones se pueden llamar transitivas, activas, reflexivas, recíprocas, etc. Pero una oración compuesta es aquella donde nosotros tenemos que ver varios verbos. Por ejemplo, Juan camina, Pedro corre, ¿no? Entonces yo veo las palabras, comienzo por ahí cuando hablo de compuesta, de buscar en la oración esos verbos que transmiten acciones, esas palabras que transmiten acción. Ahora, las oraciones bimembres compuestas se pueden clasificar en dos variedades, las coordinadas y las subordinadas. En esta sesión vamos a hablar solo de las oraciones coordinadas, ¿sí? Una oración coordinada es aquella donde las proposiciones se encuentran niveladas, es decir, ninguna proposición modifica a otra. Las oraciones coordinadas se pueden diferenciar en dos variedades, las coordinadas yuxtapuestas y las coordinadas conjuntivas. Es muy sencillo, chicos. La yuxtapuesta, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver dos verbos, por lo menos en la oración, ¿sí? Y estos a su vez van a generar proposiciones, ¿ok? Una proposición y otra proposición. Las proposiciones, ¿qué son? Son estructuras sintácticas de una oración compuesta, ¿ya? Y tienen verbos. Ahora, ¿cómo se unen, cómo se relacionan estas dos? A través de una pausa. O sea, en la escritura lo vamos a ver representado con un signo de puntuación. Este puede ser la coma, el punto y coma o los dos puntos. Ejemplo, hace mucho frío, tomaré un café, ¿cierto? Entonces, como te das cuenta, aquí tenemos los verbos, el verbo hacer impersonal y el verbo tomar transitivo. A esto se le llama proposición y a esto también se le llama proposición. Pero lo único que vas a ver es un signo, por eso se le llama yuxtapuesta. Y así vas a ver en el medio siempre una coma o un punto y coma. Ahora, si tú ves una palabra, ahí se va a llamar conjuntiva. ¿Pero qué palabras? Si tú ves igualmente, sigamos con el mismo esquema, un verbo adelante y luego ves un verbo después, proposición 1,
proposición 2. Y en el medio yo veo, por ejemplo, la palabra y. Tú le vas a decir copulativa. ¿Correcto? Si tú ves la palabra copulativa. Si tú ves ni, copulativa. Si tú ves que, copulativa. Pero ojo, alguien por ahí me consultó sobre el que copulativo. Es cuando se repiten los verbos, ¿sí? Estudio que estudio, practico que practico, leo que leo, reviso que reviso, viajo que viajo. Repetimos el mismo verbo. Ahí cumple esta oración con la condición de unir nada más las acciones. Ahora, si tú tienes en el medio a la palabra o su alomorfo u, le vas a decir oración disyuntiva. Si ves en este lugar la palabra pero, incluso con coma, porque es usual que aparezca la coma, ya no manda la coma, pues. Está la palabra. Entonces vas a decirle oración adversativa. Si en este lugar ves la locución, es decir, o sea, esto es, a saber, ¿cómo se va a llamar tu oración compuesta? Explicativa. Si en su lugar tú ves la locución, por ejemplo, por ello, por eso, luego, entonces, y ves las comas, manda la palabra. A estas oraciones se les llama hilativas. Y si ves aquí dos conectores, ya, ya, bien, bien, hora, hora. ¿Cómo se va a llamar tu oración compuesta? Distributiva. ¿Sí, chicos? Bien, entonces nada más lo único que te voy a pedir es que partas por el reconocimiento de los verbos y luego te fijes siempre en el medio qué palabra está, cuál de ellas es. Y dependiendo del tipo de conjunción, la oración compuesta va a tomar ese nombre. Si yo veo la locución sin embargo, yo sé que la locución sin embargo es adversativa, entonces mi oración se va a llamar oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Las oraciones también se pueden clasificar de acuerdo a su significado. Según el significado, tenemos las oraciones enunciativas. Una oración enunciativa es cuando el emisor transmite una idea de forma objetiva. Es muy objetiva. Ahora, puede ser para realizar una afirmación y por eso se le llama enunciativa afirmativa. Por ejemplo, llegué temprano, mañana te veré. O puede ser negativa, cuando hay un adverbio de negación. No fui a la reunión, no me levanté temprano. También tenemos las oraciones interrogativas. La interrogativa es cuando el hablante quiere formular alguna pregunta. Y hay dos tipos, la interrogativa directa, cuando está escrita con los signos de interrogación, y la indirecta, cuando no hay signos de interrogación. Las directas se pueden llamar totales, cuando esperamos una respuesta muy rápida, muy urgente, un sí o un no. Por ejemplo, ¿quieres tomar un café? Tengo que decir sí o no. Y se le llama directa parcial cuando la pregunta aparece encabezada con un pronombre interrogativo. Y los pronombres interrogativos siempre llevan tilde. Por ejemplo, ¿quién quiere tomar un café? Las preguntas indirectas también se pueden clasificar en totales. ¿Cuándo es total? Cuando aparece la pregunta encabezada con la palabra sí. Dime si deseas un café, por ejemplo. Y se le llama indirecta parcial cuando la pregunta indirecta está encabezada con un pronombre interrogativo y tiene que llevar tilde. Por ejemplo, díganme quién desea tomar un café. ¿Correcto? Bien, luego tenemos las oraciones desiderativas. ¿Por qué se les llama así? Porque el hablante va a expresar
un deseo, un anhelo, espera que la acción ocurra. Por lo tanto, los verbos suelen estar en modo subjuntivo. Las oraciones imperativas son aquellas donde el hablante va a expresar una orden o un mandato. Por ejemplo, levántense temprano, practiquen un poco más, escriban sus comentarios. Se le llama oración dubitativa a aquella en donde el hablante va a expresar una emoción y esta tiene que ser la duda. Suele haber en este tipo de oraciones adverbios o locuciones o frases que expresen duda. Por ejemplo, a lo mejor llegue a tu reunión. Probablemente esté en su casa. Entonces el hablante no sabe si la situación o la acción se da o no se da. También tenemos las oraciones exclamativas. Estas oraciones se distinguen mucho porque están escritas con los signos de exclamación y se les puede también llamar exclamativas directas. Algunas llevan pronombres exclamativos, por ejemplo, qué frío, qué calor, qué bonito día, o de pronto pueden ir sin ellos. Por ejemplo, mira qué frío está haciendo en esta ciudad. Y se les puede también llamar exclamativas indirectas, pero lo más común es que aparezcan los signos, así que no vas a confundir este tipo de oración con otras que transmiten mensajes diferentes. Pregunta número 1. Según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones pueden ser de dos clases, de predicado nominal o verbal. Lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que hay oraciones de predicado nominal. Entonces no te olvides que estamos buscando verbos copulativos y complemento atributo. 1. Estás es el del verbo estar. Y muy contenta es una frase adjetiva, ¿no es cierto? Tú estás contenta, ¿sí? Entonces aquí tenemos una oración de predicado nominal. Estaba viendo, es como decir veía, es el verbo ver. Entonces, si es el verbo ver, no es copulativo, pues. Has sido amable, has sido, es como decir fuiste amable. Amable es un adjetivo y está señalando lo que fue el sujeto en el pasado. Tú has sido amable, tú fuiste amable. Este adjetivo también cumple la función de atributo. Entonces es una oración de predicado nominal. La 4. Eres estimada por tus amigos. Eres estimada. Esa es la perífrasis. ¿De dónde viene? Del verbo estimar. Entonces, si es estimar, no puedo estar pensando en una oración de predicado nominal, ¿verdad? Porque no es un verbo copulativo la palabra estimar. Y has de ser más perseverante, o sea, tú. Has de ser es el verbo ser. Y más perseverante es una frase adjetiva que califica al sujeto. Entonces, también es la número 5. Tu clave correcta sería 1, 3 y 5, la C. En las oraciones recíprocas, las acciones se cumplen bidireccionalmente, entre sujeto y objeto. Lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que hay oraciones recíprocas, ¿verdad? Entonces, veamos que el sujeto, ¿no? O los sujetos realizan una acción para compartirla entre ellos. Carolina y Javier, ellos son el sujeto. Se aman, o sea, Carolina ama a Javier y Javier ama a Carolina. Esta es una recíproca. Mis amigos se ríen mucho. Mis amigos. ¿Acaso entiendo de que uno hace reír al otro y el otro al otro amigo? No, ¿verdad? No se entiende la reciprocidad. Entonces, esta no es una oración recíproca. ¿Qué es? Se ríen es una oración transitiva, intransitiva, porque es simplemente reírse. Ellos se ríen mucho. 3. David y Sofía se abrazan. ¿Qué entiendo? Que David abraza a Sofía y Sofía abraza a David. Mutuamente, ese se es objeto directo, entonces es recíproca. Y la 4, dice, ellos se fueron al estadio. Se fueron, ¿de dónde sale? Del verbo
ir. Entonces, si es el verbo ir, no es una oración recíproca. Esta también es una oración intransitiva, porque simplemente es como decir, ellos fueron al estadio. Mi clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 3. En las oraciones reflexivas, el sujeto y el objeto son idénticos referencialmente. Lea los siguientes enunciados y marque la opción que corresponde a oraciones reflexivas. Bien, Liz se resbaló en la vereda. No es que Liz quiere resbalarse, ¿no es cierto? No hay una intencionalidad de Liz. Ella simplemente se resbala. Esta es una oración intransitiva. 2. Rosario se limó las uñas. Ahora sí hay intención de Rosario, ¿verdad? Rosario limó. ¿Qué es lo que limó? Las uñas. ¿A quién se las lima? A ella misma. Entonces ese se es objeto indirecto y es Rosario. Entonces, esta sí es una reflexiva. 3. Me arrodillé en la iglesia. Esta acción es simplemente arrodillarse. Es una oración intransitiva, porque es algo que experimenta el sujeto. Ricardo, te peinaste bien. Ricardo, o sea, tú peinas a ti mismo. Este te está cumpliendo la función de objeto directo, porque alguien peina a alguien. Y es el mismo sujeto, entonces sí es una reflexiva. Por lo tanto, la 2 y la 4 serían la respuesta, la E. Considerando la naturaleza gramatical del predicado, los enunciados en los meses de verano suele consumir bebidas heladas y posiblemente vayamos al cine. Constituyen respectivamente oraciones. En los meses de verano suele consumir. ¿Qué es lo que consume? Bebidas heladas. ¿Cuándo las consume? En los meses de verano. Es un circunstancial de tiempo. Entonces, como aquí tenemos un verbo transitivo y un objeto directo, tu oración se va a llamar transitiva. Posiblemente vayamos al cine. En esta oración el sujeto es tácito, ¿cierto? O sea, nosotros. Posiblemente nosotros vayamos al cine. ¿De dónde viene el verbo vayamos? Del verbo ir. ¿A dónde iremos? Al cine. Complemento circunstancial del lugar. Entonces, como no hay OD, no hay OI, evidentemente tu oración es intransitiva. Tu clave es la alternativa D. Pregunta 5. De acuerdo con la intencionalidad comunicativa del hablante en el texto, ¿es posible que no estemos solos en este universo? Definitivamente yo lo dudo. De repente hay otras civilizaciones más avanzadas cuyos miembros nos estén observando. Qué extraordinario sería contactarnos con ellos. ¿Qué clase de oraciones son respectivamente las que hay? A ver, aquí nos vamos a guiar un poquito del punto. ¿Ok? El punto divide oraciones. La primera oración, como tú ves, tiene los signos de interrogación. Entonces, indudablemente tú vas a decir, esta es una oración interrogativa. Y es directa porque están los signos. Ahora, hay que dar una respuesta rápida, ¿verdad? Hay que responder sí o no. Por eso le dices total. La segunda oración dice, definitivamente yo no lo dudo. Aquí estoy haciendo una enunciación, estoy dando un comentario negativo. Por eso se llama oración enunciativa negativa. Porque las enunciativas también pueden ser afirmativas. Luego dice, de repente, ¿ok? De repente, acá tenemos una locución dubitativa. Dice, hay otras civilizaciones más avanzadas. Como está esa palabra de repente, tu oración se va a llamar dubitativa. Y por último, la oración que está escrita con los signos de exclamación, ¿cómo se van a llamar? Oraciones exclamativas directas. Por lo tanto, tu clave es la alternativa E.
Pregunta 6. ¿Qué afirmaciones son correctas respecto a las clases de oraciones según la actitud del hablante? La oración "qué bellos cuadros ha adquirido para su hogar" es enunciativa. Falso, es una oración exclamativa. Dime si hay una nueva ministra de Educación. Entonces yo tengo que responder, ¿verdad? Cuando yo escucho una oración tengo que decir si hay o no hay una nueva ministra. Esta es una oración interrogativa, indirecta, porque no hay signos de interrogación, y se llama total porque está justamente la pregunta encabezada con el sí. Dice, ¿constituye una oración interrogativa? Cierto. En no coma demasiado antes de acostarse, y la ambulancia debe estar llegando aproximadamente en unos 10 minutos. Hay respectivamente oración imperativa. Claro, la primera dice no coma, te está dando una orden, ¿cierto? Es una oración imperativa. Y la otra, justamente por la presencia del adverbio de duda, es una oración dubitativa. Correcta la 3. ¡Qué barbaridad! Ojalá, está expresando un deseo, ¿cierto? Tengan un excelente viaje. ¿Son oraciones exclamativas? No son oraciones exclamativas. Solo la primera, la segunda es desiderativa. Entonces solo la 2 y la 3 serían las correctas. Tu clave, la alternativa A. Pregunta 7. Correlaciona las columnas de acuerdo a la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante y luego marque la alternativa correcta. Quizá llueva en la zona andina. Acá tenemos quizá y la palabra quizá expresa duda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una orden, ¿verdad? Es una oración imperativa. Quiera Dios que te recuperes pronto. Eso es algo que yo deseo que pase, ¿verdad? Esto es una oración desiderativa. Dime cómo se halla la medida de una milla. Esa es una pregunta, es una oración interrogativa, indirecta, parcial. ¿Por qué? Porque está encabezado por la palabra cómo, nada más. Javier, la solución está en tus manos. Esta es una oración enunciativa. La clave es la alternativa E. Pregunta 8. Las oraciones interrogativas indirectas pueden ser parciales o totales. Según el tipo de conector que establece el segmento interrogativo, seleccione la opción que presenta una oración interrogativa indirecta parcial. Entonces, si es indirecta, no vas a encontrar los signos. Y si es parcial, acuérdate, ¿qué tienen que tener las parciales? Pronombre interrogativo. En consecuencia, tiene que estar con la tilde. A ver, en la letra A, ¿hay tilde? Dinos si es posible aún presentar estos informes. No, ¿verdad? El aún no es la palabra, no es pronombre interrogativo. Entonces, pasamos a la B. Liz le dijo, quiero saber qué hacer ante un sismo. Pero acá, en primer lugar, prioriza este verbo. Liz le dijo. Esta es una oración enunciativa. ¿Por qué hay tanta informalidad en nuestro país? Esta es una oración interrogativa directa porque están los signos. Felipe, no sé cómo tramitar un título de propiedad. Aquí está la respuesta. ¿Cómo? No sé cómo tramitar, entonces tengo que responderle cómo hacerlo. Por eso es una indirecta. ¿Escuchaste que Gamarra ahora luce ordenada? Aquí están los signos, entonces se llama oración interrogativa directa. Tu clave es la alternativa D. Pregunta 9. Las oraciones compuestas por coordinación pueden ser de dos clases: conjuntivas, cuando hay una palabra, yuxtapuestas, cuando hay un signo de puntuación, ¿verdad? Según la presencia o no del nexo gramatical. Dado los siguientes enunciados: 1. Ricardo Palma, el célebre tradicionista, nació. Acá yo veo un verbo, esto es una oración simple. Ya no es oración compuesta. La celebración se inició temprano. Al atardecer todo se había acabado. Muy bien, aquí tenemos dos verbos, dos proposiciones. ¿Qué me quedó en el medio? El signo. Esta es una yuxtapuesta. Aunque acá hay un nexo. La movilidad aún no lo recoge, sé que podrá llegar a tiempo.
En esta oración tenemos 3 verbos, pero no es la coma la que está uniendo esta proposición con las demás, es la palabra aunque. Entonces, esta oración no hemos estudiado este nexo aún, ¿verdad? No es una oración compuesta coordinada, es una oración subordinada. Y lo mismo me pasa con el que. No me vas a decir que es un copulativo, porque el copulativo, te dije, tiene que repetir el mismo verbo. Sé que sé, puedo que puedo. También es un nexo subordinante. Y la 4, la empresa cometió una infracción, ahí está una proposición, será sancionada drásticamente, ahí está la otra proposición, que hay en el medio solo el sino, entonces sí es yuxtapuesta. Solo la 2 y la 4. Tu clave es la alternativa E. Pregunta 10. La oración o te empeñas, acá está el verbo, más cada día o no conseguirás todo lo que te has propuesto. Entonces, como yo veo el nexo o, yo voy a decir, acá hay sentido de elección, ¿verdad? O lo uno o lo otro. Por lo tanto, se llama una oración disyuntiva. Tu clave es la alternativa C. Pregunta número 11. Las oraciones compuestas por coordinación conjuntiva se clasifican según el tipo de nexo que relaciona las proposiciones en cuestión. Según ello, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa donde aparecen oraciones compuestas coordinadas adversativas. ¿Te acuerdas de los nexos adversativos? Pero, sin embargo, no obstante, más. Veamos. 1. No quiso pensar en el triste sino de su prima. La palabra sino, como te das cuenta, no es una conjunción. Acá dice el triste sino. Ojo, sino es un sustantivo que significa destino. Es como decir en el triste destino de su prima. Por lo tanto, lo único que veo es que no hay una oración adversativa. No hay nexo adversativo, pero más sin embargo. En cambio, en la 2, intenté dormir. Sin embargo, no pude lograrlo. Conector adversativo. Oración adversativa. Sandra tenía mucho dinero, mas no era feliz. Acá está el otro verbo. También es un nexo adversativo. Oración adversativa. Iré a tu celebración aunque no tenga permiso. ¿Cómo se unen estas dos proposiciones? A través del aunque. Pero el aunque no es adversativo, es un nexo subordinante y aparece en las concesivas. Muy bien, solo sería la 2 y la 3. Tu clave, E. 12. La oración compuesta coordinada conjuntiva distributiva expresa alternancia de acciones. Considerando ello, marque la opción en la que hay una oración distributiva. ¿Cuáles son los nexos distributivos? Ya, bien, hora. Busquémoslo. A. Gerardo, Jorge y Luis son jóvenes bien optimistas. Acá solamente veo un verbo, entonces es una oración simple. Ya hace calor, ya hace frío en algunos momentos. Esta es la oración distributiva. Aníbal, no salgas, ya que está granizando mucho. Acá hay dos verbos, es oración compuesta, pero está con un nexo causal. Esta es una oración causal. Así que no es distributiva. Unos albañiles trabajaron desde muy temprano. También es una oración simple. Por la mañana, Viviana, hora que hora. Aquí tenemos una conjunción que repite el mismo verbo. Hora que hora, estudia que estudia. Entonces tu oración se llama copulativa. Por lo tanto, la respuesta está en la alternativa B.